Hermanos queridos, saludos para todos ustedes, para todos los que se están suscribiendo a este canal Profecías del Fin. Gracias por suscribirse, gracias por darle me gusta a los temas y por compartirlos. Saben ustedes, estamos analizando eventos de los últimos días, el libro de Elena G. de White. Estamos ya en el tercer capítulo. Está titulado ¿Cuándo serán estas cosas? Saben que aquí recibimos amonestación del Señor en cuanto a que estemos apercibidos de lo que está pasando en el mundo y de lo que va a pasar. Por lo tanto, es bien interesante. Está basado en Mateo 24, por supuesto. Y aquí tenemos Mateo 24, 2 y 3. ¿Recuerdan la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Primer párrafo. Los discípulos le preguntan a Cristo acerca de su regreso. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas. Pero cuando Jesús estuvo solo, vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las Olivas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? En su respuesta a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Combinó la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiera revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Interesante esta reflexión aquí, mis hermanos. Mateo 24 tiene dos secciones. La primera, la destrucción de Jerusalén. La segunda, el fin del mundo. La parte final de la historia, lo que estamos nosotros viviendo hoy. Entonces, hay dos separaciones aquí. Por supuesto, como dice la escritora Elena de White, el Señor no se lo dijo a ellos porque hubiera sido una carga muy fuerte para ellos. Haberse dado cuenta de que había unos acontecimientos que llegarían para Jerusalén, pero que mucho tiempo después habría la parte ya final de la historia. ¿Qué pensaron los discípulos? Que esas cosas estaban muy próximas a pasar. Pero no fue así. De hecho, ustedes recuerdan que Pablo hablaba de que él estaría vivo cuando el Señor viniera. Hay una expresión que él usa en Corintios y en Tesalonicenses. Él dice, nosotros los que vivimos. Y esto confundió un poco a los lectores de la primera carta a los tesalonicenses, y Pablo se ve, invitado a hacer otra carta y escribe la segunda carta para aclararles un poco ese concepto. Que cuando él les dice, nosotros los que vivimos, ellos comenzaron a decir, no, eso es ya, porque si Pablo está diciendo que va a estar vivo, es porque eso va a ser ya. Una aclaración a este punto. En la página 28 está el siguiente encabezamiento de esta sección que voy a leer. Se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. Muchos de los que se consideran adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la segunda venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. La inspiración declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles, que ministran a los que han de ser herederos de la salvación, no conocen ni el día ni la hora. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. No hemos de saber el tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de ese conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría
enormemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No hemos de vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que Él, o sea Jesús, vendrá dentro de 1, 2, 5, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurrirá por 10 o 20 o más años. Nos estamos acercando al gran día de Dios, las señales se están cumpliendo y sin embargo no tenemos el mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto a fin de que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. El tiempo exacto de la venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Interesante este párrafo, mis hermanos queridos. Vale la pena que consideremos 2 detallitos por lo menos. Primero, es sabio de parte del Señor ocultarnos todas estas cosas. No estamos aquí para estar a la expectativa de esto, de aquello. ¿Saben que algunos hacen un mal uso de estas cosas? Cualquier cosa que pasa en el mundo para ellos ya es un motivo de, digámoslo, de bulla, de espaviento, ya la ley dominical, ya el tiempo de gracia, ya es... No. Y se la pasan en eso. Se la pasan en especulaciones. Eso se llama amarillismo. Van a pasar esas cosas. Yo estoy siempre repitiendo esta frase, mi hermano. Eso no va a pasar porque lo diga este predicador, este estudioso de la Biblia, este experto en profecías. No. Va a pasar porque está dicho que va a pasar. Pero el tiempo no lo sabemos. Ahora, otro detalle aquí es que nosotros no dependemos de eso. Debemos estar siempre listos. ¿Por qué? Porque es que la venida del Señor está tan cerca de mí como lo estoy yo de la muerte. Si la muerte me llega en estos días, Cristo vino para mí. ¿Qué será lo próximo que veré? El regreso del Señor. Ojalá para vida eterna. Y si es un perdido, lo próximo que verá será la resurrección, pero en el tiempo ya terminado el milenio. Ha resucitado para perdición. Será lo próximo que verá. Ya no hay más oportunidad. Eso es una falacia, una mentira de que después de muerto todavía hay oportunidad. Es importante eso ahora. Nosotros no dependemos de fechas, no nos consagramos porque el Señor va a venir en tal fecha. No. Nos consagramos día por día porque ese es, debe ser el lema del cristiano. Cada día con el Señor. Vivo cada día como si fuera el último. Ese debería ser nuestro lema. En la página 29 está el siguiente pensamiento. Nuestro mensaje no consiste en fijar fechas. Vamos a recalcar un poco en este tema. Dice, no pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha, y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que ha fijado otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han identificado como falsos profetas. Dios no le ha dado a nadie un mensaje de que pasarán 5, 10 o 20 años antes que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. El Señor espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel, mi Señor se tarda en venir, Lucas 12:45, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Qué interesante, ¿no? Fíjense ahí lo que dice aquí este escrito. No dependemos de eso. Y el problema aquí es que el que pone una fecha, y lo estamos viendo en este pleno siglo XXI, ponen una fecha, no pasa nada, y luego comienzan a sacar excusas. Y son a veces tan osados que culpan al Señor. No, el Señor me dijo, pero Él fue el que cambió de parecer, no fui yo. ¿Cómo
les parece a ustedes? Que Dios cambió, o sea, como abonar los hizo quedar mal. Esto es simplemente distracción del diablo. Entonces, mis hermanos queridos, preparados siempre, ¿no? Porque si estuviéramos esperando que el Señor viniera para X tiempo, pues sería algo que atrasaría nuestra propia preparación. ¿A qué conduce el fijar fechas? Conduce a la incredulidad. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada, por algunos el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron inducir de este modo, muchos se apartan de la verdad representada por la palabra de Dios, según el cual el fin de todas las cosas está cerca. Entiendo que el hermano, aquí habla del pastor Daniels, ha fijado fecha, por decirlo así, declarando que el Señor vendrá dentro de 5 años. Ahora bien, espero que no se entienda por todas partes la impresión de que somos de aquellos que fijan fechas, que no se hagan tales comentarios, pues no beneficiarán en nada que ninguno de nuestros hermanos trate de lograr un reavivamiento basado en ideas caprichosas, sino que actúe con la debida cautela en toda palabra que expresa, para que los fanáticos no se apoderen de nada que les permita crear una excitación que entristezca al Espíritu Santo. No queremos agitar las pasiones de la gente para desatar una emoción en la que se excitan los sentimientos y los principios pierden el control. Siento que necesitamos estar en guardia por todos lados, que Satanás está activo para hacer todo lo posible a fin de insinuar sus estratagemas y ardides que serán un poder para hacer daño. Hay que evitar cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. Siempre habrá en la Iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que corren antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia asuntos no revelados provoca confusión e incredulidad. Tremendo esto, mis hermanos y amigos queridos. Hemos hablado acá de las fechas, pero fíjense ustedes la repercusión de las fechas, ¿no? Trae confusión, trae desánimo. Los que se animan a poner fechas para acontecimientos que aún faltan, como el fin del tiempo de gracia o el derramamiento del Espíritu Santo, la imposición de la ley dominical, están fuera de sí, están pasando por crisis. No hay nada concerniente a esto. Y lo otro es que no lograremos que nadie se consagre a Dios poniéndolo en esa emoción de fechas o de quizás de que en tal año va a pasar esto o aquello otro. Así que esta primera sección nos enfatiza acerca de estos temas tan importantes. A mí me llama la atención que algunos rechazan, la profecía de los 2300 años. Y dicen que esa profecía no tiene nada que ver, que 1844 no pasó nada, pero no dan ninguna interpretación. Y aquí sí, a mí me gustaría que quienes tienen algo en cuanto a esto y tienen otro criterio, pues que lo presenten. ¿Qué pasó entonces con la profecía de los 2300 días? Eso no está ahí por capricho del Señor. Ese tiempo tiene un cumplimiento. Y si no es 1844, ¿cuál es? ¿Cuál es? Le invito para que, si alguien que está por ahí escuchándonos tiene un concepto contrario a este y cree que 1844 no tiene nada que ver, entonces nos diga Daniel 8:14 qué quiere decir.
Voy a leer esta última parte en este primer segmento de el tercer capítulo de este libro. ¿Cuándo serán estas cosas? No hay una profecía de tiempo más allá de 1844. Declaré definidamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo una obra del adversario de las almas que se hallaban en tinieblas, pretendían poseer gran luz, la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que al Señor le ha placido mostrarme que no habrá una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que proceda un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos de 1844 y el momento de la segunda venida de nuestro Señor. La gente no tendrá otro mensaje respecto a un tiempo definido desde este lapso, Apocalipsis 10, 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. La profecía de las 2300 tardes y mañanas. Hermano, no hay más tiempo. O sea, aquí lo que se refiere es tiempo profético. 1844 se cerró. Así que no se engañe con ideas de fechas para esto o aquello otro. 1844, el cumplimiento de la profecía de tiempo más larga de la palabra de Dios. Primera sección, tercer capítulo. Gracias por acompañarnos y compartir el mensaje de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos nosotros.